Este tema yo le he titulado el propósito, dígalo, el propósito del propósito. ¿Cuál es el propósito del propósito? Hace 8 días estuvimos escuchando que una mujer llamada la Samaritana predicó, usó su testimonio y se convirtió en muchos samaritanos. Entonces, orando al Señor, porque estamos preparando, estamos pavimentando, yo le dije a mi esposa, que ya viene en unas semanas, le dije, necesito que tú, el anciano y tu servidor, pavimentemos hacia dónde vamos. No quiero que sea un año más, un aniversario más, un pastel más, sino que sea este año algo distinto y entender qué es lo que quiere Dios de nosotros como iglesia. Y el Señor me dijo, habla del propósito, porque si la gente no tiene un propósito claro como individuo, ¿cómo vamos a tener un propósito como iglesia? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? ¿Cuál cree usted que es el propósito de esta iglesia? Sí, ganar almas, hacer encuentros y restaurar, liberar a los enchamucados, endemoniados, restaurar matrimonios, edificar a los jóvenes, a los adolescentes, que sea una iglesia semillera. Una iglesia semillera es una iglesia donde salen personas que anhelan servir a Dios de tiempo completo y dicen, yo quiero servir, pastor, un día y abrir una iglesia y establecer un ancla en algún lugar. Eso es el propósito de esta iglesia. No es que esta iglesia se llene a reventar y que estemos a rebosar y cada año, ¿verdad?, podamos partir un pastel y ahí tener una celebración, sino que podamos entender que hay un propósito. Ese es el propósito como iglesia. Y si usted no se sabe el propósito de esta iglesia, es porque pareciera que usted no conoce esa pared. Voltea a ver esa pared. En esa pared está todo el propósito de esta iglesia. Ahí está el propósito de esa iglesia. Mire que ahora ya tenemos fecha, el día 20, déjele digo bien porque aquí lo anoté, 23 de marzo, sábado 23 de marzo, estamos ya orando y estableciendo la iglesia Ancla en Acapulco. Ese día ya tenemos ya todo listo para que usted esté orando. Sábado 23 de marzo, estaremos estableciendo Ancla en Acapulco. Yo pensé que se iba a poner contento, ¿verdad? Yo pensé que usted se iba a gozar, no fuera que el enemigo o el vecino le diga que va a levantar un altar a la muerte porque ella aplaudiría. No, se va cada vez que se abre una iglesia, más territorio le tenemos para el rey, más soberano es el rey. Dígalo conmigo, más territorio para el rey, más soberano es el rey. Entonces no dejemos de orar. 23 de marzo estaremos estableciendo Ancla en Acapulco. Ya está todo listo. Vamos ese día a hacer una gran celebración y vamos a darle al Señor toda la honra y la gloria, porque después de una tormenta viene salvación y viene calma. Dile a que está a tu lado, no esperes que te llegue una tormenta en tu vida para acercarte a Dios. ¿Ok? Entonces voy a hablarle rápido, no me quiero alargar. Dividí mi tema. Esta primera parte la voy a complementar el miércoles, para que usted no se pierda el miércoles el tema, el propósito del propósito. Número 1, quiero que anote lo siguiente. Cuando un hombre, escuche esto, cuando un hombre está alineado con el cielo, está en su propósito. ¿Cómo sé que yo estoy en mi propósito? Porque estoy alineado al cielo. Y si Dios te alinea al cielo, has entrado en tu propósito. ¿Ok? Número 2, Dios es un Dios que piensa en términos de propósito. Dios es un Dios que piensa en términos de propósito. Y una persona que está dentro de su propósito será atraído al servicio a Dios. Hay muchas formas de servir a Dios. Yo le doy gracias a Dios siempre. Ustedes ven gente corriendo, gente cantando, gente conectando, gente en la transmisión, gente poniendo, gente limpiando, gente cocinando. Yo le doy todo el tiempo la honra y la gloria a Dios, porque sin calcularlo hay más de 100 servidores en esta iglesia. 100 almas que están en todo, porque usted cuando llega a lo mejor le toca ver el lugar ya listo, pero todo lo que se hace desde que llegan es darle la honra y la gloria a Dios. Entonces, cuando yo estoy dentro de mi propósito, yo soy atraído a servir a Dios. ¿Yo cómo sé que me he salido de mi propósito? Porque no soy atraído al servicio a Dios. Huyo del servicio a Dios. Entonces, escuche esto. Si no quieres o no puedes servir, dudo mucho de que tú estés en tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Tú fuiste creado para algo. Tal vez tu propósito es restaurar matrimonios,
Tal vez tu propósito es venir y predicar, porque hay gente que predica muy bien. Tal vez tu propósito es levantar a otros. Tu propósito tal vez es poner el audio, poner una pantalla, etcétera. Entonces escuche, cuando una persona encuentra su propósito número 4, deja de ser una persona común. No dije corriente, dije común. Cuando yo estoy en mi propósito, dejo de ser común. ¿Por qué? Porque allá afuera, la gente que no conoce de Cristo son gente común. ¿Por qué? Porque no tienen aún su propósito. Tú le dices, oye, ¿de dónde vienes? Del Chango. Ah, ¿y quién eres? Pues no sé. El 8 de marzo lo voy a investigar. Ah, ¿y a dónde vas? A donde me lleve el río. Pero si yo le pregunto a usted, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Del corazón de Dios, dice la palabra. Yo fui creado antes de la fundación del mundo. ¿Quién eres? Reyes, sacerdotes, linaje escogido. ¿A dónde vas? A la vida eterna. Solo los cristianos dejan de ser comunes porque saben al final de cuentas quién los ha llamado. Entonces, cuando tú tienes tu propósito, escucha bien esto, no tendrás nada común dentro de lo común. En el momento en que tú sabes tu propósito, no cabes en lo común, porque quien dejó de ser de lo común es rechazado por lo común. La gente te dice, ay, ¿no te da flojera ir todos los domingos a la iglesia? Y tú dices, no. ¿Por qué? Porque yo no soy común como tú. Yo tengo un propósito. Entonces, cuando una persona encuentra su propósito, no malgasta su tiempo. Si usted se imagina a Noé, cuando Dios le habla y le dice, Noé, me vas a construir un arca. ¿Usted qué cree que hacía Noé todo el tiempo? ¿Compraba revistas de esas de TV y novelas, de TV chismes? ¿O compraba cómo construir un arca? ¿Cómo voy a leer? ¿Cómo pegar? Que no se me meta el agua. Cuando prendía Netflix, ¿qué veía? ¿Mexicánicos? ¿O veía cómo formar, cómo construir, cómo edificar, cómo ser el mejor arquitecto, cómo ser el mejor constructor? Cuando tú tienes un propósito de acuerdo a lo que Dios te ha dado, tu tiempo está consumido por ese propósito. Si nuestro propósito son las almas, es restaurar, es dar vida, ahí vamos a gastar nuestro tiempo. Y cuando una persona entonces encuentra su propósito, también encuentra su prosperidad. Usted se ha dado cuenta de mucha gente, sobre todo de jóvenes, que en cuanto encuentran su propósito son prosperados. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen es bendecido de acuerdo a ese propósito. ¿Tú quieres ser prosperado? Encuentra tu propósito. Si no, mañana ya te metiste a trabajar en un lado, que bien dijo hace ratito Gaby. Ya te metiste a trabajar en un lado, ya te cambiaste, ya pusiste un negocio de venta de zapatos, no pegó. Y luego ya pusiste mañana un negocio para poner uñas, tampoco pegó, porque no has encontrado tu propósito. Por eso nada de lo que haces pega. Por eso nada de lo que haces prospera, porque necesitas primero encontrar cuál es mi propósito. Mi propósito es poner pestañas, ahí quédate, porque ahí Dios te va a prosperar. Pero si tú no encuentras tu propósito, nada va a prosperar. Dios no suple necesidades ni caprichos. Dios suple propósitos. Dios suple propósitos. ¿Por qué? Porque Dios no suple necesidades. ¿Por qué Dios no suple caprichos? Porque la necesidad es temporal y el propósito es eterno. Si yo tengo un propósito, Dios va a suplir para ese propósito. Tú le pides a Dios para un carro. ¿Para qué quieres ese carro? ¿Para atropellar al diácono que te dijo, hermano, siéntese aquí? Porque ya está de moda en esta iglesia vivir en anarquía y no darle un lugar a los diáconos, no respetarlos. Perdóneme, Señor, pero yo le di una autoridad a esas personas que tienen un chaleco, se llaman diáconos, y yo les di una autoridad. Usted los va a respetar, no los va a ver menos ni los va a lastimar. Usted va a honrar la autoridad que yo he dejado a través de ellos. Sí, si no, al rato una iglesia anarquista donde yo todo lo que me digan me salgo de la iglesia porque a mí no me gusta que me digan. No, hay que honrar, porque hay un propósito. Si yo tengo un propósito y eso es algo eterno, yo voy a dejar de pensar solo en lo temporal. Mi mentalidad debe de estar, escuche bien esto, ¿para qué yo le pido a Dios un carro? ¿Para qué yo le pido a Dios casarme? Porque muchos solteros no han entendido que no le pides a Dios tu propósito cuando ya te casaste, sino antes de casarte. Levanten la mano los solteros. A ver, levanten su manita. Solteros, pídele a Dios tu propósito antes de casarte.
no después, antes. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces cuando uno se casa, dice la palabra que la mujer fue llamada ayuda idónea. Y a veces la mujer no es una ayuda porque no saben qué ayudar, no saben en qué complementarse en su matrimonio. Y entonces termina pasando matrimonios de gente soltera que cuando eran solteros eran fieles, puntuales, los mejores servidores, los mejores músicos, las mujeres, las mejores en lo que hacían. Se casan y se echan a perder. ¿Por qué? Porque Dios une propósitos. Si tú eres un soltero lleno de fuego y apasionado y te casas y después de que te casaste te apagaste, hubo una mala decisión. Porque el matrimonio no es para que te sepultes, el matrimonio es para que crezcas, para que tu matrimonio sea de bendición. ¿Amén? Cuando un hombre está en su propósito, es atractivo. No es que esté feo el que está a tu lado, es que no está dentro de su propósito. A ver, voltea a ver a la que tienes a tu lado. Échale una ahí una buena medidita. ¿Cómo lo ves? ¿Atractivo? Si lo ves atractivo es porque está en su propósito. Cuando dése cuenta como la Biblia dice que Sansón era un hombre muy poderoso, muy fuerte, pero cuando él se salió de su propósito, porque su propósito no eran las filisteas, quedó ciego, quedó dándole vuelta a un molino, quedó completamente como un payaso. Pasó de un príncipe a un payaso, sin pelo, todo mal rapado, todo mordiscado, como un burro, porque Sansón dejó de ser atractivo. ¿Se imagina usted lo atractivo que era Sansón antes de que cayera con Dalila? Se salió. En cuanto tú te sales de tu propósito, dejas de ser atractivo. Por eso muchas parejas se unen. Escuche bien, hay gente que cuando llega a Cristo no ha entendido esto. Tú llegas a Cristo, pero cuando hay parejas, personas que se unen con su pareja, ¿no? A lo mejor no están casados, pero ya tuvieron hijos, se unen, la vida los une y se unieron por todo menos por Dios. Entonces cuando ellos se unen y llegan a la iglesia, llegan a Cristo y Cristo empieza a hacer la obra en ese matrimonio, comienza el Señor a limpiarlos. Y muchas veces hay parejas que yo he visto que cuando llegan a la iglesia se separan. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a Cristo, Dios remueve todo y aún remueve los espíritus que te unieron a eso. Por eso hay algo que se llama renovación de votos. Porque a lo mejor tú estabas unido a tu pareja por placer, por miedo, por codependencia y no por amor al Espíritu Santo. Yo espero que de esta iglesia haya mucha gente que diga: ya entendí, pastor, ¿por qué cuando yo llegué a la iglesia tuve tantos problemas? Porque el Señor empezó a remover los espíritus que me unían a mi esposa. Pero entonces yo pedí: pastor, me voy a renovar mis votos delante del Espíritu Santo. Ahora quiero que mi matrimonio sea bendecido. Qué importante es entender, porque hay matrimonios que están juntos por complejos, por temores, por apegos, por traumas o por algo espiritual. Entonces no es llegar a Cristo y divorciarme o separarme, ¿sí? Sino que si el Espíritu Santo nos empieza a remover todas las cosas que traíamos del mundo y en medio de eso remueve el espíritu por el cual yo me junté con mi pareja, entonces le voy a decir al Señor: ahora no quiero separarme de mi pareja, ahora lo que quiero es renovar mi relación, pero conforme a tu espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gustaría renovar sus votos con su esposa? Ay, no, pastor, yo lo que quisiera enviudar y usted quiere aquí que yo renueve no sé qué. No, renueva. Si tú te casaste por la iglesia católica frente a un ídolo, ese es el espíritu que te tuvo unido muchos años. Ahora lo frente al Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? Por eso es que esas preguntas de ¿por qué todo iba muy bien y llegamos a la iglesia y nos empezamos a matar y a separar? Por eso. Porque Dios comienza a trabajar y a remover cosas que se oponen a tu propósito, ¿sí? Quita todo lo que se oponga a tu propósito. Cuando un hombre está en su propósito, la mujer se va a someter y no se va a rebelar. Los que están casados, si el varón está en su propósito, tu mujer nunca tendría por qué rebelarse. Ella podría someterse, pero si dice: ¿cómo me voy a someter si mi esposo está patas para arriba? Ahí hay una lucha. Cuando un hombre ya no está en su propósito, la mujer se desenamora.
Porque a lo mejor te enamoraste de esa pareja en cómo amaba a Dios. Y ahora lo ves y dices, ay, pastor. ¿Cuántos somos? Les decía que cuando alguien está en su propósito somos atractivos. ¿Cuánto dura esa atracción? ¿Cuánto dura esa hermosura? ¿Cuánto dura ese brillo en tus ojos? Lo que dure tu primer amor. Se acaba tu primer amor, empiezan a salirte colmillos, garras, pelo, dientes. Dices, ay, pastor, se acabó el primer amor, se fue todo. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios te reveló, escucha bien esto, de acuerdo a tu primer amor, no se debe de apagar. El propósito no se apaga. A lo mejor el primer amor sí. Por eso Dios nos manda en su palabra, vuelve y busca tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Apocalipsis 3. Vuelve a tu primer amor. Que si se ha perdido ese primer amor, vuelvas a ello. Camina en tu propósito. Camina en tu propósito. Y no te quedes. A ver, ahí el versículo, muévele ahí donde diga el primer amor, por favor. Ok. Vamos. El 2. Síguele, yo te digo dónde pares. Efesios, le habla a la iglesia de Éfeso. Y le dice, ¿verdad? Vuelve a tu primer amor. Hay dos cosas que yo quiero dejarle hoy en su corazón para no avanzar más sin poner al final el enfoque que quiero lograr. Cuando nosotros tenemos un propósito, porque los propósitos de Dios son perfectos, son muy claros. Hay mucha gente que a veces dice, es que yo estoy confundido, pastor. Si lo que estoy haciendo ahora es parte de mi propósito o lo que estoy haciendo ahora es parte de una comisión que Dios me ha dado. Y entonces empezamos a confundirnos con respecto a cómo Dios nos llama, cuándo Dios nos llama. Porque tú naces con un don. Y mucha gente nace a veces con un don de forma natural. Sin que antes fueras cristiano, Dios te hablaba a través de sueños. Y ahora más que eres cristiano, pues no te lo va a quitar. Al contrario, Dios va a decir, más, ahora que estás en Cristo, más yo me voy a encargar de usar ese don. Entonces, pero aquí es a lo que yo le quiero llevar. Fíjese bien, llévame a Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Yo le quiero hablar sobre esta parte que dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo, todo tiene su tiempo, su temporada, su hora. ¿Ok? Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Dígalo, todo tiene su tiempo. Cuando dice todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, es propósito. ¿Sí? ¿Cuál es ese propósito? ¿Quién soy? Habla de identidad. ¿Quién soy? Los jóvenes muchas veces no saben quiénes son. Por eso se visten como se visten, piensan como piensan, actúan como actúan, porque están en un proceso que nosotros necesitamos ayudarles. ¿Es difícil los que han tenido adolescentes o jóvenes? Yo creo que sí. No creo que alguien diga, ay no, pastor, es muy fácil. Es difícil, porque están en un proceso. ¿De dónde vengo? Habla de tu origen. ¿Sí? ¿A dónde voy? Habla de tu destino. Entonces escuche esto. El origen de cada propósito es Dios. Ese es el propósito. El origen de cada propósito es Dios, no la iglesia. No vengas a buscar en la iglesia tu propósito. No vengas a buscar en un instituto bíblico tu propósito. No vengas a buscar en tu carrera, en tu maestría, en tu licenciatura, en tu ministerio tu propósito. No, tu propósito te lo va a dar Dios, no la iglesia. Porque hay gente que deja de servir y se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque su propósito o su identidad lo puso en un ministerio. Entonces, qué importante es esto. Escuche esto. La intención original, dice ahí, Apocalipsis 2:4, perdón, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué importante es esto. Escuche esto. La intención original del por qué fuiste creado, eso es propósito. Repito, la intención original del por qué fuiste creado, eso es propósito. Número 2, ¿qué es propósito? La razón por la cual existes. La razón por la cual existes. Número 3, ¿qué es propósito? Es la voluntad de Dios para mi vida. Voy a repetirlo porque aquí me gustaría que lo apuntara. Número 1, ¿qué es propósito?
la intención original del por qué fuiste creado. Número 2, la razón por la cual existes. Y número 3, la voluntad. ¿Qué es propósito? La voluntad de Dios para mi vida. Cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, has entrado en tu propósito. Y si te sales de tu propósito, te sales de la voluntad de Dios. Así de sencillo. Por eso dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay consecuencias graves cuando alguien se sale de su propósito. Una iglesia, ya escuchamos cuál es el propósito de esa iglesia: ganar almas, restaurar, liberar, edificar, bendecir, ser luz en medio de tinieblas. Pero cuando hablamos de un propósito particular, si tú te sales de tu propósito, número 1, te quemas. Número 2, te cansas. Y escuche, número 3, te mueres antes de tiempo. Por eso hay gente muy joven que se muere. Hay gente muy joven que se está infartando porque se salió de su propósito. Entonces Dios dice: si tú vas a venir a esta tierra y no vas a cumplir el propósito por el cual tú fuiste creado. ¿Cuál fue el propósito de Noé? Construir un arca y que se salvara su familia y los animales, porque si Noé no hubiera construido esa arca, no estarías comiéndote la barbacoa que te comes los domingos, las carnitas los sábados. Sin esa arca no habría animales. ¿El propósito de Noé era ir y derribar los muros de Jericó? No. Josué, tu propósito no es hacer la de Moisés. Tu propósito no es hacer un éxodo, Moisés. Josué, tu propósito es conquistar la tierra prometida. ¿Cuál era el propósito de Nehemías? Reconstruir muros. ¿Cuál era el propósito de David? Reinar a Israel e implementar la adoración y la alabanza. ¿Cuál era el propósito de Salomón? ¿Tener 1000 mujeres en su cama? No, ser el hombre más sabio, más rico de la tierra, construir un templo para Dios. ¿Cuándo empezó el problema? Cuando él escuchó a la reina de Saba, una mujer etíope de raza negra. Ahí se acabó. Después 1000 mujeres. Entonces, si yo me salgo de mi propósito, yo no puedo comparar mi propósito al propósito del hermano, porque siempre nos estamos comparando, siempre. Ay, es que ¿por qué? Es que porque yo no estoy cantando, es porque yo no estoy tocando, es que porque yo no estoy predicando. No sabes que tu propósito, aunque la gente no vea tu propósito, sigues teniendo un propósito claro. Así es. A lo mejor tú dices: pastor, yo siento a veces que mi propósito nada más fue venir a traer chamacos a la tierra. No, fue embarazarte de un próximo profeta, de un próximo apóstol, de un próximo pastor. ¿Usted cree que mi mamá sabía cuando estaba embarazada de mí que yo le iba a servir al Señor? No, si cada 28 no salía de San Hipólito. Yo ya conocía el Metro Hidalgo del derecho y al revés, porque mi mamá era súper devota de San Judas Tadeo. ¿Usted cree que yo imaginaba o ella imaginaba que yo le iba a servir a Dios? No, tú no sabes cuál es tu propósito. Tú solo sigue caminando en la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Te quemas, te cansas, te mueres antes de tiempo. No existe ni un ser humano sin propósito. Efesios 1:4, por favor. Al 5. Efesios 1:4 al 5. Lo leemos. 1, 2, 3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante del 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay una diferencia entre ser creado y otro es ser hecho. Dios dice, regrésate al 4, por favor, David. En el 4 dice que fuimos ¿qué? Escogidos. Es decir, Él nos creó primero en el espíritu y después nos hizo con un cuerpo. Nos tomó del polvo. Pero primero Él nos creó en su mente. Entonces, una cosa es creado y otra cosa es ser hecho, formado. ¿Nos formó de dónde? Del polvo. Pero nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Y alguien aquí me puede decir: pastor, ¿y dónde quedamos los que venimos de un vientre de una bruja, del vientre de una prostituta? No importa el vientre donde hayas venido, lo importante es que veniste formado desde el cielo. Dios desde el cielo ya te tenía bien planeado. El vientre no importa.
Si tú puedes honrar a tu madre y honrar el vientre, no importa al final de cuentas qué vientre usó el Señor. Tú bendice el vientre de donde vienes. A lo mejor hay gente que fue adoptada. Por eso dice el siguiente, el 5, la palabra adoptados. ¿Fuimos qué? Adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Fuimos adoptados. ¿Se necesita más amor para adoptar que para procrear? Porque para adoptar, tú no sabes la historia de ese bebé. Y alguien que adopta, tu mente está en amar, en entregarte al bebé adoptado. ¿Sí? Isaías 46, 9, por favor. 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Isaías 49, 46, versículo 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué dice? Anuncio lo por venir desde el principio, es decir, anuncio el fin desde el inicio. Dios declaró el fin desde el principio. Pues es decir, Dios te formó en su mente, en su corazón. Porque al final primero Dios crea algo y le da un propósito. ¿Sí? Ese es el propósito, el amor de nuestro Dios. Entonces cuando tú buscas a alguien es porque lo vas a usar. Y si Dios nos buscó, si Dios nos formó, es porque nos va a usar. Ni los impíos ni siquiera fueron creados sin propósitos. Es más, dése cuenta, Faraón tuvo un propósito. Y el propósito de Faraón fue endurecerse para tratar Dios con el pueblo de Israel. Hitler tenía un propósito y fue tratar con el pueblo terco de Israel. También los impíos tienen un propósito. También. Pero ¿usted qué quiere ser? ¿El propósito usado para bendición o para maldición? Yo para bendición. Yo no quiero ser un faraón donde Dios me tenga que estar mandando piojos, plagas, suegras, ranas y no sé qué tanta cosa porque no entiendo. No, yo tengo un propósito. Yo quiero ser un Moisés. Quiero sacar al pueblo en libertad. Quiero libertar al pueblo. Quiero ser de bendición. No quiero ser un cabeza hueca como faraón. Pero también los impíos son formados con un propósito. Filipenses 1:6, fíjese bien. Y duele porque yo creo que la mamá de Hitler ha de haber dicho: ay, Señor, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Qué pasó con Faraón? Había propósitos también, a pesar de que esas personas no eran instrumentos para bendición, pero también Dios usó lo que hicieron para tratar con su pueblo y principalmente el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se ha apartado muchas veces del Señor, muchas veces. Por eso cuando el Señor maldice la higuera, Jesús habla de Israel. Y hoy Israel, tarde o temprano, va a volver al Señor. No creen en Jesús como Jesús el Mesías, pero van a creer, dice, toda rodilla se doblará, toda. Y cuando dice, y toda lengua confesará que Jesús es el Rey y el Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ti, dígalo, en mí, la buena obra, ¿qué? La va a perfeccionar. Dios no te va a dejar igual que como llegaste. No te va a dejar igual. ¿Cómo llegamos a Cristo? Duros, ácidos, amargados, bautizados en limón, ¿verdad? Amargados, llenos de afanes, llenos de desvelos, llenos de borracheras. No te va a dejar igual. No, ¿por qué? Porque Dios quiere transformar ello. Dios quiere hacer una transformación. Miren, en el mundo espiritual hay 3 cielos: cielo atmosférico, cielo cósmico y el trono de Dios, que es el tercer cielo. Y en los cielos no hay, en el tercer cielo no hay 3 cosas. 1, no hay pecado. Número 2, no hay tiempo. Y número 3, no hay silencio. ¿Ok? ¿Qué es la eternidad? La eternidad es vivir sin tiempo. Sin tiempo. ¿Usted lo ha pensado? Hay una edad donde ya no dices un año más. Hay una edad donde decimos un año menos. ¿Se ha puesto a pensar? Cuando tú tenías 2 años, 3 años, decías un año más. Pero ahora, un año menos. Cuando más uno siente que ya va aumentando de edad, dice, ya me queda un año menos de vida. Y cuando eras un bebé, ¿qué decías? Un año más. Porque va cambiando. Entonces escuche esto.
¿Qué no hay en el cielo? Pecado, tiempo y silencio. Usted no va a encontrar que en el cielo haya silencio. Hay adoración continua todo el tiempo. Santo, santo, santo. Entonces, ¿qué es la eternidad? Es vivir sin tiempo. En el cielo hay eternidad y en la tierra, en esta tierra, hay tiempo. Cuando la Biblia dice que tendremos vida eterna, no habla de esta tierra. En esta tierra lo que está más gobernado es por el tiempo. Para muchos el mayor enemigo es el tiempo. Y muchos quisiéramos detener el tiempo. Pero no se puede. Mientras tú estés en esta tierra, nuestro mayor enemigo es el tiempo. ¿Y cuál es nuestro anhelo? Llegar a la eternidad. ¿Usted ha visto alguna vez el horizonte? ¿Usted alguna vez ha llegado al mar y ha visto una línea que está en el horizonte? ¿Sabía usted que esa es la división entre la eternidad y el tiempo? ¿Qué sucede? Escuche bien esto. El horizonte, porque todos hemos visto un día un horizonte, esa es la división que podemos ver desde aquí entre lo eterno y el tiempo en el cual estamos. Un día vamos a cruzar ese horizonte y vamos a llegar a algo que se llama la vida eterna. ¿Cuántos quieren estar en vida eterna? Efesios 1, 4 y 5, ya lo leíamos. Dice que hemos sido predestinados. ¿Qué es predestinado? Efesios 1, 4 y 5. ¿Qué es el 5? Dice, hemos sido predestinados, dígalo, significa que fui hecho con un propósito. ¿Qué es pre? 5, David. ¿Qué es pre? Antes. ¿Qué es destinado? Destinado significa un curso de eventos para una persona. Eso es destinado. Tú tienes un curso de eventos que está destinado para ti. Dios ya tiene bien programado los cursos que vas a vivir en tu vida, tus batallas, tus luchas, ya las tiene bien definidas. Entonces, ¿qué es predestinado? Es el curso de eventos que Dios tiene destinado antes de. Vamos a Jeremías 1:4, por favor. Dígalo conmigo. Primero Dios me creó y después me formó. Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, 5, antes, dígalo, antes que me formase el Señor en el vientre me conoció, y antes que nació me santificó, y dice, te di por profeta a las naciones. Aún incluso nuestro nombre es parte de nuestro carácter y nuestro propósito. El nombre que Dios te puso, que tus papás te pusieron, también es parte de. Aunque tú no lo creas, también viene como parte de tu propósito. Por eso dice que el nombre será cambiado, porque tu nombre solo sirve para esta tierra y para este propósito. Pero por eso Dios te va a poner en tu frente un nuevo nombre, porque ese nombre que Él te va a dar es un nombre eterno. Por ejemplo, si ahorita tú te llamas Guadalupe, ay, no me gusta mi nombre, pastor, porque me acuerda ahí a la villa de Guadalupe. No te preocupes, ese nombre te va a servir para este tiempo aquí. Cuando tú llegues al cielo te van a dar un nuevo nombre, que ese sí va a ser un nombre eterno. Porque te has puesto a pensar que tu nombre solo va a durar pues solo en la mente y en el recuerdo de tus familiares y mientras vivas. Pero en el cielo no te vas a llamar como te llamas, ¿eh? ¿O qué no ha leído la Biblia que nos van a cambiar el nombre? Ay, no, pastor, yo nada más leo el libro del Mormón. No, si usted ha leído la Biblia, usted sabe que Dios nos va a cambiar el nombre. Úsalo y disfrútalo aquí, porque después tu nombre ya no va a tener validez. Solo ahí en la lápida y en la memoria, pero en el cielo tu nombre va a ser nuevo. Entonces, ¿cuántos quieren que les cambie el Señor el nombre? ¿Ven? Que ya no te llames como te llames. Entonces, tu nombre es parte de tu propósito en esta tierra. Ahora, si tú tienes un nombre, en tu nombre hay 3 cosas implícitas: tu propósito, tu carácter y tu historia. Yo pregunto, ¿por qué se aferran los papás en volverle a poner el nombre a sus hijos? ¿Que no sabes y que no has visto todas las batallas y todas las cosas locas que has hecho y vivido como para que maldigas con tu mismo nombre a tu hijo? ¿Por cuál es la lucha de sembrarle el mismo? Y muchos lo hacemos, escuche, porque no conocíamos a Dios. Ay, no, te vas a llamar igual que el abuelo, y el abuelo bien machote, bien machista, bien misógino, bien Pancho Villa, ¿verdad? Pancho Villa, Pancho Villa, Pancho Villa, y salió el más chiquito golpeando también a la mujer. Rompan eso. No necesitas marcar a tu hijo con tu mismo nombre, rómpelo.
Rómpelo. Es un nombre bíblico de una mujer poderosa, de un varón poderoso, un Daniel, un David, un hombre que se levantó, un Josué, un Natán, hombres que se levantaron para cambiar la historia bíblica. Entonces escuche esto, voy terminando. Naciste porque tenías un propósito. No importa el vientre que tenías, porque tu nacimiento no te define. Lo más importante es tu origen en el cielo. Demos gracias a Dios que nos dio un propósito y no te puede definir tu piel, tu apellido, tu peso, tu estatura. No, eso no te define. Todo se define en tu vida hasta que, escuche bien esto, todo se detiene en tu vida hasta que no camines en tu propósito. En el momento en que tú dejas de caminar en tu propósito, todo se detiene en tu vida. Se detiene la provisión, porque a lo mejor Dios dice, tu propósito, porque tú tienes un llamado de evangelista, tú ganas a los vecinos, tú le has predicado a todo el mundo, pero un día te desanimas y dices, yo ya no quiero ser evangelista, yo ya no le voy a predicar a nadie, porque yo tengo tantos problemas que para qué le ando predicando a la gente. En el momento en que tú detienes tu propósito que Dios te dio, ahí se empieza a detener todo. La provisión, las puertas se cierran, se detiene todo. ¿Qué es ese propósito entonces? Es aquello que ocupa tu mente la mayor parte de tu tiempo. ¿Cómo sé cuál es mi propósito? Lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo. ¿En qué ocupas más tu tiempo? Ahí está tu propósito. ¿Tu propósito es TikTok? Ahí está entonces todo tu tiempo. ¿Cómo ocupas tu tiempo? Lo que más ocupa tu tiempo es lo que te gobierna y tus pensamientos revelan tu propósito. Los hábitos se conectan a ese propósito y la única manera de conocer a alguien es a través de esos hábitos, a través de ese propósito. Si tú tienes todo el día en tu mente temor, temor, vas a ser temeroso, ¿sí? Pero escucha bien esto. Cuando hay cosas que avivan tu corazón, cosas que dejaste de hacer antes y que cuando las vuelves a hacer se aviva tu corazón, eso es propósito. Todo lo que avive tu corazón, eso es propósito. Cuando tú dices, pastor, ¿qué crees? Antes yo dejé de cantarle al Señor, pero ahora que le he vuelto a cantar al Señor se avivó mi corazón. Eso es propósito. Ve ahí, sigue en esa misma línea porque ahí está el propósito de Dios. ¿Ok? ¿Cómo te avivas tú? Cuando tú ves un enfermo, se aviva tu corazón cuando oras por ese enfermo y Dios lo sana. Ahí está un propósito. ¿Sí? No hablo de una pasión solamente, ni de una obsesión, sino hablo de un propósito, porque a veces muchos dicen, es que la palabra propósito es pasión. No, la obsesión, que muchas veces confundimos con pasión, la obsesión te destruye. Y la pasión lo que hace es que va apagando. Si tú no te, ¿qué le llamas tu pasión? Si tú llamarle pasión es ponerte la camiseta de tu equipo de fútbol, eso es una pasión, pero no es un propósito. El propósito es más arriba de la pasión, mucho más arriba de esa pasión. Porque hoy puedes tener una pasión por el fútbol, una pasión por los carros, una pasión por ir y visitar los pueblos mágicos. Ay, pastor, traigo una pasión por visitar pueblos mágicos. Y ya se te acabó la pasión. No, el que tiene un propósito va más allá, eso no se acaba. Te podrá atacar el diablo, te podrá atacar el enemigo, tu salud, pero tu propósito sigue de pie. A todo, escuche esto, lo que tú le pongas tu corazón, a eso tú estás llamado. ¿A qué le pones el corazón? A eso estás llamado. Todo lo que te mueve a compasión, ese es tu propósito. ¿Sí? Cuando tú estás en propósito, aún cargas cosas con gozo. Dice, lo hago con gozo. Pero si tú te cargas por cualquier cosa, te cansas por cualquier cosa, no estás en tu propósito. Has salido de tu propósito. Tienes que reconectarte con Dios porque Dios es el que te va a revelar su propósito. Cuando tú tienes una carga por algo, ahí está tu propósito. Que tú dices, pastor, yo tengo una carga por restaurar los matrimonios en específico. Ahí sigue, ahí mantente. ¿Qué te carga hoy? Vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué te carga hoy? ¿Qué sientes una carga hoy en tu corazón? ¿En qué áreas? ¿Dónde tú sientes esa carga? A lo mejor tus cargas, ¿sí? Por tu familia se relacionan a tu propósito, en no dejar que tus hijos se pierdan.
Porque hay dos tipos de padres: los padres que dejan que sus hijos se pierdan, o los padres que siguen orando, ayunando, quebrantando, ministrando, bendiciendo. Ay, pastor, pero ya como mamá ya ministré 1000 veces a mi hija. Sigue ahí, ministrala, bendícela, sigue adelante. No puedes decir que tienes un propósito si huyes de eso. Ah, yo tengo un propósito de ser pastor, pero yo le huyo a los encuentros. No, guácala, lavarle los pies a alguien, guácala, qué asco. No eres un pastor. Le huyes a las almas, no eres un pastor. Que es un pastor está ahí. El que es un pastor y le gusta la liberación, ahí está. Pareciera que el Señor mismo le manda: ahí te voy a enviar otro endemoniado. Y no le huyes porque te gusta eso. Pero si tú huyes de lo que Dios te pone, ahí no hay un propósito. Lo que te mueve es un indicador de tu propósito. Te mueve el dinero, tu propósito está ahí. Pero si tú dices: no, a mí ¿qué me mueve? ¿Qué me está moviendo últimamente? ¿Qué me roba mi sueño? ¿Qué me roba mi paz? ¿Hacia dónde Dios te quiere? ¿Por qué? Porque el propósito siempre produce un cambio. Si tú me dices que tienes un propósito, pero ese propósito no te ha transformado, no te ha cambiado, no tienes un verdadero propósito. Si tu propósito es estar detrás de un escritorio 40 años, a lo mejor dices: ahí estoy feliz, pastor. 40 años detrás de un escritorio. Pero ¿no te gustaría más allá, ir más allá de estar detrás de un escritorio? Dejar que Dios te use, ser de vida y de bendición, producir un cambio en tus familiares, en tus vecinos. ¿Sí? El propósito confronta el estado de las cosas actuales. Si tu propósito no es lo suficientemente capaz de confrontar tu estado actual, busca tu propósito. Y mire, este mensaje muchos están durmiendo, hasta babean, porque creen que ya lo saben. ¿Y saben quiénes son? Los que están fuera de su propósito. Más perdidos que Adán en el día de la madre. No tienen un propósito. Y cuando tú no tienes un propósito, estás muerto, estás seco. El propósito no se descubre. Dios lo que hace es revelártelo. Porque algo que tú descubres es algo que Dios te ocultó, y Dios no tiene por qué ocultar. Padre, revélame mi propósito. Dígalo: Señor, revélame mi propósito. ¿Ven? Hay iglesias donde se toca este tema, pero simplemente te dicen: tu propósito es que tú te complazcas, que tú tengas autoayuda, autosatisfacción. Te enforzan al egoísmo, y eso no es un propósito. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Balaam y Balac? Y había un hombre llamado Balaam que había sido llamado a maldecir al pueblo de Israel. Pero él se tuvo que subir a un lugar alto donde veía. Y la primera intento que tuvo ese hombre para maldecir a Israel no pudo, porque dice que no veía completamente el valle y se tuvo que mover de lugar. Entonces yo me puse a pensar: ¿por qué este hombre tuvo que ver bien a Israel para maldecirlo? Y cuando quiso maldecir al pueblo de Israel, no pudo. No pudo, ¿verdad? Porque hay propósitos que no son de maldición, sino propósitos que tarde o temprano van a tener que ser de vida. ¿Se acuerdan ustedes en esa historia donde dice que patearon a aquel burro y el burro le dijo: ¿por qué me pegas? Si es necesario que Dios haga hablar un burro para que tú regreses a tu propósito, Él lo va a hacer. Y si el burro tiene corbata y tiene traje café y lo va a hacer el Señor, pues que lo haga. Vuelve a tu propósito, sigue tu propósito. ¿Hacia dónde tú quieres que tu propósito te lleve? ¿Cuál es el propósito? Eso es con lo que quiero cerrar. Si no conoces tu propósito, no conoces a Dios. Porque si tú me dices: pastor, yo no tengo un propósito, no tienes a Dios. Dios camina con tu propósito, y Dios va a suplir también para tu propósito. Hay gente que dice: pastor, yo me quiero ir a la India a predicar. Si ese propósito es de Dios, Dios te va a suplir para el vuelo de avión. Dios te va a suplir para que vayas y prediques. Pero si es más: ay, yo tengo un llamado a Playa del Carmen, a la Quinta Avenida, pastor. ¿Será un llamado? ¿O más bien quieres sacarle un viaje gratis al Señor? Si ese llamado de Dios es que vayas a la Quinta Avenida a predicarle a los argentinos que ya llenaron Playa del Carmen, ve, y Dios te va a suplir el avión y te va a suplir la estancia en Playa del Carmen, en la Quinta Avenida. Pero si no te ha suplido, es porque es un
una ambición personal. Y Dios no cumple ambiciones porque esas son temporales. ¿Qué Dios cumple? Lo eterno. Quiero que cierres tus ojos y que en este momento podamos decirle al Señor: Padre, yo tengo un propósito. Yo tengo un propósito, bendito Dios. Tengo un propósito por el cual fui llamado, mi Dios. Para que tu iglesia amada, escucha esto, para que tú puedas encontrar tu propósito, tienes que estar en el medio ambiente correcto. Tienes que dejar ciertas amistades que no te están uniendo a tu propósito. Si tú donde trabajas no hay un medio ambiente para tu propósito, Dios te va a mover de trabajo. Si tú donde vives no hay un medio ambiente para que se cumpla tu propósito, Dios te va a mover de donde ahora vives. Si tú donde ahora sirves no estás creciendo en tu propósito, Dios te va a mover, porque a lo mejor ahí donde tú estás no hay un medio ambiente para tu propósito. Dios quiere que en este momento retomes tu propósito. No significa que donde está la mayoría de tus amigos, de tus familiares, ahí hay un ambiente para tu propósito. Porque a veces pensamos que donde están todos, ahí tiene que haber un ambiente para mi propósito. No, no, amado hermano. Hay momentos donde Dios te va a sacar de tu ambiente para que crezcas. Quiero que escuches esto, cierra tus ojos, quiero que escuches esto. Dicen los hombres que estudian la vida de los cocodrilos, de los caimanes, en específico cuando estudiaron a los cocodrilos, se dieron cuenta que en África un cocodrilo podía llegar a medir 9 metros. Pero cuando esos cocodrilos fueron sacados de su ambiente, dice que en Veracruz han medido cocodrilos que no pasan ni de 3 metros, 2,5 metros, 3 metros máximo. ¿Por qué un cocodrilo que fue tomado de África lo traen a Veracruz, no pasa de 3 metros? ¿Y por qué en África crecen hasta 9 metros? Por el ambiente en donde están. Hay momentos donde Dios te va a tener que mover de tu ambiente para que crezcas. Dejar el ambiente en el cual te mueves, dejar las amistades en las cuales te estás moviendo y decirle: Señor, yo quiero ser usado con un propósito. Señor, yo quiero que mi propósito sea eterno, no temporal. Señor, si yo dejé de creer en ti, Padre, dejé de creer en el propósito que has puesto en mí, Señor, si es necesario que tú me muevas de ambiente, muéveme de ambiente. Si no creces es porque tienes que moverte de ambiente. Pídele al Espíritu Santo en este momento: Padre, revélame de tu bondad y de tu misericordia. Revélame, Padre, cuál es mi propósito. Yo no vine a esta tierra, Señor, a ser uno más, a ser una estadística.